Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver los temas del curso, específicamente con la unidad 1, que corresponde a los sistemas digitales. ¿Ya? Vamos a revisar lo que son los sistemas numéricos posicionales, donde vamos a revisar el sistema decimal, sistema binario, sistema octal y sistema hexadecimal. ¿Ya? Claramente, uno siempre tiene que darle sentido a las cosas que va a empezar a revisar, lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Principalmente porque nosotros al momento que queramos representar variables, por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación, lo vamos a hacer en función, en este caso, de por ejemplo, int, de float, double, ¿cierto? Y eso se definen por medio de las cosas que nosotros vamos en el curso. O sea, por último, esa es como una cosa que uno puede ganar a partir de lo que vamos a revisar, ¿ya? Y para eso tenemos que entender cómo funcionan los sistemas numéricos, ¿ya? También tenemos que la información en memoria se guarda como ceros y unos, ¿cierto? Eso nos indica que hay que ocupar la lógica que se requiere para ello, que específicamente va a ser los sistemas binarios, ¿cierto? Así que vamos a ir directamente a ello. Vamos a partir primero con el sistema que probablemente todos conocemos, porque lo ocupamos en el día a día, ¿cierto? Que es el sistema decimal. Vamos a ponerle acá. 1. Sistema decimal. Decimal. Y vamos a identificar algunas cosas importantes. Ya yo voy a formar acá una tabla. Voy a partir primero escribiendo. Tengo dos veces el azul, vamos a poner negro por acá. Ya, vamos a poner por acá primero sistema. Ya, esta es una tabla que yo la voy a mover un poquito hacia la derecha y después la vamos a ir rellenando con los otros sistemas que vamos a ver. Vamos a tener, según lo que yo les decía, sistema decimal, que va a ser el primero que vamos a empezar a revisar. Y vamos a tener acá los dígitos del sistema. Dígitos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dígitos? Claramente van a ser el 0, el 1, el 2, ¿cierto? Hasta llegar al 9. Voy a escribirlos todos así. Así voy practicando también la caligrafía, que como les comentaba antes de empezar la grabación, la verdad es que falla un poquito al principio de los cursos y de los semestres. ¿Y qué más tenemos que es importante? Para identificar este tipo de sistemas posicionales, es bastante relevante lo que es la base del sistema, o la radix también, que se llama en muchas ocasiones, ¿ya? Pero al final es lo mismo, la base del sistema. Y si les pregunto a ustedes, ¿cuál será la base de este sistema? Que es algo que deberíamos saber todos, ¿cierto? Pero me lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál será la base de este sistema? Base o radix, mientras yo escribo radix. Claro, 10, efectivamente, ¿ya? Efectivamente es 10. Y quiero que se fijen en algo, miren, ¿cuántos dígitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, justo coincide con la base. Quizá una coincidencia, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué sucede, ¿ya? Pero en principio eso sería lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Recuerden que esto va a ser una tabla, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver respecto al sistema decimal? Pues si en realidad lo hemos ocupado tantas veces que debería ser bien trivial, ¿no? En teoría, pero ustedes saben que en realidad las cosas nunca son tan triviales. ¿Ya? Vamos a escribir un número, el 367. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál de esos tres dígitos creen ustedes que es el dígito que es más relevante, más importante? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero específicamente a, si por ejemplo, imaginemos que este número, no sé, nosotros lo anotamos en la mano, en lo que sea, y le queremos transmitir información a otra persona, ¿ya? O incluso se manda por una red y supongamos este número. Si se nos pierde, por ejemplo, y se nos cambia el 3, o se nos cambia, por ejemplo, el 6, o se nos cambia el 7, ¿cuál provoca el mayor daño? ¿Cuál, por ejemplo, nosotros decimos que si cambia de plano, como que nos afecta completamente? Álvaro nos menciona acá que es el 3, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Anda a comprar 367, no sé, vamos a exagerar, vamos a comprar memoria RAM, por decir así, ya que estaba hablando de las memorias RAM antes de comenzar, y bueno, en realidad de todos los componentes, ¿ya? Claramente, si de repente él va y se le cambia y compra 467, en realidad es un error grande, o sea, compró 100 de más. O, por ejemplo, compró 267, compró 100 de menos. Tenemos problemas ahí, ¿cierto? Sin embargo, si es que, por ejemplo, el error estuviera en este dígito, o sea, hubieran sido, por ejemplo, 366, 368, o incluso si fueran 360, el error no sería tan grave, ¿cierto? Entonces nosotros intuitivamente podemos ver que este dígito es más significativo, es más importante, y de hecho así como se le llama. Este es el dígito más significativo. Dígito más significativo. Significativo. ¿Ya?
Y como ustedes pueden también presumir, ¿cierto? Este dígito va a ser el menos significativo. Dígito menos significativo. Por si acaso, si que alguien estuviera copiando, les adelanto que esta tabla yo la voy a mover, la voy a dejar más abajo ya. Así que para que no lo ponga justamente ahí. Y, muy bien, me habían dicho el 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le llama eso en inglés? Porque también ustedes saben que muchos de estos sistemas están hechos en base al lenguaje inglés. Así que lo vamos a escribir así. Sería este el LSB, sería como el list, si no me equivoco. Significative, ¿ya? Bit. ¿No sabes qué? Lo vamos a dejar así de momento, porque en realidad cuando me refiero a bit, eso va a corresponderse a los binarios, así que no quiero introducir ese error ahí. Vamos a dejarlo en que es el dígito menos significativo de momento, ¿ya? Y acá también tenemos el más significativo. Y ahora, una vez que tenemos este número, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Para identificar que este número está en decimal, específicamente el sistema numérico que vamos a usar ahora, ¿cierto? Le vamos a poner un pequeño subíndice, un 10 ahí, ¿ya? O sea, si por ejemplo yo tengo, supongamos, un 1, 0, 1, 0, y yo quiero identificar que está en el sistema decimal y que por tanto es un 1010, le pongo un 10 pequeñito ahí. Si estuviera, por ejemplo, en otro sistema, supongamos que yo quisiera decir que está, no sé, en un sistema en base 8, por ejemplo, le pongo el 8 ahí, ¿cierto? Si quiero representar que está en, no sé, un sistema que tiene base 3, le pongo el 3 pequeño. Eso es más que nada para identificar lo que les decía, el sistema en el cual se encuentra. Aquí lo vamos a poner. Este subíndice identifica la base del sistema. Subíndice, creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Ahí. Subíndice identifica de forma inequívoca, ¿cierto? La base del sistema. Identifica la base del sistema. Del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver algo que quizás nos va a parecer como un poco redundante o medio absurdo quizás, pero se refiere específicamente a cómo nosotros vamos a... Te lo voy a cortar mejor porque se hace más rápido. Y lo voy a poner acá al lado ya de momento, para no estarlo corriendo todo el tiempo. Ya, vamos a ver cómo se podría obtener, entre comillas, el valor de este número. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el valor es 367, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo acá, miren. 367, lo voy a escribir un poquito más grande. Vamos a tener que la base del sistema es 10, ¿cierto? Según lo que está indicando, porque estamos en un sistema decimal. Y además vamos a tener algo importante acá, miren. 0, 1, 2. Quizás ustedes se pueden preguntar qué representan, pero simplemente lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a como descomponer el número. Vamos a tomar el primer dígito y lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que sería en este caso 10, ¿cierto? Vamos a elevar ahora esa base a este número, que le va a corresponder según su posición, ¿ya? Que va a ser el 2. Y es lo que finalmente me dice que este 3 en realidad pesa como por una centena, ¿ya? Y por eso que hablamos que son números, o perdón, sistemas numéricos posicionales, ya que la posición en que se encuentra un dígito es relevante. ¿Ya? No es lo mismo tener, por ejemplo, el 367 que tenemos nosotros, que tener, por ejemplo, el 763. No es lo mismo, ¿cierto? Representa un número completamente diferente, ¿ya? Por eso es que el orden decimos que es importante, ¿ya? Después, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el siguiente dígito, le vamos a sumar al anterior que teníamos, ¿cierto? Multiplicado en este caso nuevamente por la base del sistema, pero ahora elevado a ese 1, que le corresponde según la posición en que se encuentra, ¿ya? Esto se define arbitrariamente en un principio, ¿ya? Según la posición que tenemos. Más. Y ahora vendría este dígito, el 7, por nuevamente la base del sistema, que sería 10, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería simplemente el 0. ¿Qué pasa si esto lo empiezo a desarrollar? Podríamos desarrollarlo acá con la calculadora, para que así nos vayamos acostumbrando y vamos a ver qué nos da. Y aquí ustedes pueden decir quizá, pero bueno, es obvio que nos va a dar el mismo número, ¿cierto? Pero sí, me interesa que se entienda la idea de lo que estamos haciendo, porque esto mismo lo vamos a aplicar para convertir números que estén en otros sistemas a decimal. Va a ser exactamente lo mismo. Así que hacer 3 por, le vamos a poner 10 elevado a 2, a pesar que es 100, ¿cierto? Me equivoqué, de hecho. No era nada tan así. Ahí. 10 elevado a 2. Más, le vamos a poner acá el 6 por el 10 elevado a 1. Le voy a poner el 10 ahora sí. Más el 7 por el 10 elevado a 0, que es 1. Y claramente nos da el 367, ¿cierto? Será bastante obvio que nos dirá así. Pero nos da la idea de cómo se componen estos números.
Y cómo es que finalmente la posición de un dígito le da ese peso del cual estoy hablando yo, ¿cierto? Y la base sigue siendo 10, lógicamente. ¿Ya? Ahora, las cosas que he comentado respecto a dígitos más significativos, menos significativos, el subíndice que estamos usando para representar el sistema, la descomposición que hicimos. ¿Se entiende eso que estamos revisando? Que en realidad obviamente se conecta bastante con lo que uno ha venido haciendo toda la vida, quizás, ¿cierto? Cualquier duda que puedan tener es el momento, porque ahora vamos a ver sistema binario. Quizá alguno ya ha visto algo, pero ahora vamos a ver con más detalle el sistema binario. Sistema binario, que es un sistema al cual ustedes van a tener que acostumbrarse bastante porque lo van a ver prácticamente toda la vida, ¿cierto? Y yo creo que incluso ahora toda la gente lo va a ver casi toda la vida. Como todo es digital. Ya, entonces, sistema binario. Voy a irme acá a la tabla, ¿ya? Después voy a volver rápidamente. Es para no tener que estarla desplazando. Binario. Recuerden también que cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat. Yo lo tengo acá justo al lado, así que estoy mirando de rojo, ¿ya? ¿Cuáles son los dígitos? Me pueden escribir ustedes. Entonces yo busco el celular que me estaban mandando mensajes. Capaz que sea alguien que va a llegar a la casa y yo estoy dejándolo afuera. Ah. Cero y 1, me dice Carlos. Efectivamente, Carlos. Es 0 y 1 los dígitos que vamos a tener acá. Y yo creo que obviamente nosotros lo hemos visto hasta no sé, las películas, todo. Quizá alguien lo estudió porque puede que haya alguno que sea técnico, no sé. Pero ¿por qué son ceros y 1? Solamente los dígitos que se tienen en binario. Porque en realidad como los binarios se crearon para poder trabajar con las máquinas, en este caso con los computadores, y los computadores reconocen solamente dos estados posibles, dos estados eléctricos, que sería, por ejemplo, si yo tengo acá una entrada de un dispositivo, pensemos que esto es un dispositivo cualquiera, tenemos una entrada, y acá, si llega, por ejemplo, un 0 o llega un 1, finalmente lo que significa y lo que va a pasar realmente es que me llega una tensión, por ejemplo, baja, vamos a asumir que de 0 volt, o que nos llega una tensión en nivel alto, vamos a asumir que es de 5 volt. Así que estamos trabajando con una lógica en particular, ¿ya? Si nos llega eso, por ejemplo, vamos a ponerlo como que nos llegó así, ese 0 va a significar que es un 0 lógico. Si es que nos llega a esos 5 volts, va a ser un 1 lógico. ¿Ya? De ahí viene el por qué tenemos dos estados. Claramente podríamos representar quizá más estados, pero no va a ser tan simple. Además que esto se ha podido expandir de forma que nosotros podemos realizar todo tipo de operaciones trabajando solamente con ceros y unos. ¿Ya? Así que, ¿cuál será la base del sistema? Recuerden que antes teníamos esa coincidencia, entre comillas, ¿cierto? Que justamente la cantidad de los dígitos del sistema se correspondían con la base. Y casualmente ahora nuevamente es así, ¿cierto? La base del sistema es 2. Y en realidad yo creo que pueden empezar a notar que no es que sea una coincidencia, sino que simplemente la cantidad de dígitos se corresponde con la base o radix del sistema. ¿Ya? Base 2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra tabla por ahí. Recuerden que les decía que la voy a dejar al final. Y vamos entonces a hacer algunas conversiones. Vamos a partir directamente convirtiendo unos números. Convertir a 1, 0, 1, vamos a ponerlo 1, 1, ¿ya? 1, 0, 1, 1. Esto por si acaso va a estar, miren, en base 2, lo voy a poner más pequeño, ¿ya? Indicando que estaría en binario, ¿cierto? A decimal. ¿Qué harían ustedes para hacerlo? ¿Cómo piensan que lo podríamos realizar? En realidad, seguro que estaba comentando, sería como algo parecido a esto, ¿cierto? Una especie de descomposición, donde estaríamos dándole el peso a cada uno de los unos según la posición en que se encuentra. Y tomamos en cuenta, ¿cierto?, la base del sistema y la posición, ¿ya? Así que lo que nosotros vamos a hacer es esto, miren. Vamos a partir acá, vamos a copiar el número abajo, ¿ya? Vamos a ponerle acá solución. Solución. Vamos a poner el número, lo vamos a poner un poquito más separado. Ahí. Vamos a poner los exponentes de la misma manera que lo hicimos antes. 0, 1, 2, 3. Si hubiéramos tenido más dígitos, 4, 5, 6, y así seguiríamos, ¿cierto? Hasta todo lo que sea necesario. Y ahora, una vez que tenemos el número así, no se olviden que obviamente es un número binario, le pongo ahí su base, y empiezo. Primer dígito, multiplicado por la base del sistema, así que va a ser 1 por 2, que es la base del sistema binario, elevado al exponente que le corresponde según su posición, ¿cierto? Que en este caso sería precisamente el 3. Más
tenemos acá el 0. Y uno podría decir, pero bueno, si el 0 multiplicado por algo va a quedar 0, ¿para qué lo voy a escribir? Sí, en realidad después lo vamos a omitir, pero por ahora, como estamos empezando a revisarlo, lo vamos a escribir, ¿ya? A pesar que sabemos que eso va a ser 0. Después tenemos el siguiente dígito, que va a ser 1. Va a ser multiplicado por la base del sistema, ¿cierto? Que sería 2, dado que estamos trabajando en binario, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 1. Más el otro 1 que tenemos acá. Álvaro ya no escribió el resultado, miren qué bien. Ahí. Por 2, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según su posición. Claramente aquí nosotros podemos ver que esto va a ser un 8, ¿cierto? Voy a ponerlo con otro color, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Este va a ser un 8. Esto de acá va a ser 0, simplemente. Esto de acá va a ser 2. Y eso va a ser 1. Si nosotros procedemos a sumar todo eso, nos da precisamente el 11 que nos comentaba Álvaro, ¿cierto? 11, en este caso, en base 10. ¿Se fijan? O sea, podemos representar en binario, o en realidad obtener el valor en decimal, ¿cierto? Una representación en binario. Así de simple lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Vamos a lanzarla de nuevo. Mientras yo le escribo acá un ejercicio, ¿ya? Porque la idea es que vayamos soltando la mano. Claramente, en este caso son pocas operaciones, pero después podrían ser más. Vamos a poner un ejercicio a este número, un número un poco más grande. Vamos a ponerle el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Pongámosle uno de más, total. Ahí. Y lo que queremos hacer, por si acaso, lo voy a poner así, como convertir a, y aquí usted le voy a poner el X en base de 10. ¿Ya? La idea es buscar cuál sería el valor decimal de este número binario. Pueden empezar. Yo también voy a empezar a hacerlo. Ahí. Voy a empezar a hacerlo por acá. Y recuerden que cualquier duda me pueden escribir, ¿ya? Así que vamos a copiar el número. Después al final lo único que hago es separar el número nomás. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y por si acaso también hay una forma de poder verlo de una manera más simple, que igual obviamente lo vamos a reforzar más adelante, pero es verlo en grupos o packs de A4. Entonces uno dice, ya, 1, 1, 0, 1. Carlos me pregunta cuál es el número. La verdad es que lo inventé recién, así que lo voy a calcular. Calculémoslo ahora mismo, ¿ya? Yo por lo general, de hecho, los problemas los voy creando en la clase directamente y los resolvemos acá. Además que siento que es más entretenido, porque se imaginan que trajera todo resuelto, ahí no me voy a equivocar nunca, lógicamente, pero la idea no es esa, la idea es ir que ustedes vayan viendo la dinámica que seguimos, ¿ya? Porque en la diapositiva ahí está todo perfecto, ¿cierto? Ya, entonces partimos. Primero, el primer dígito, 1 por, ¿voy a ir un poquito más rápido? Sí. Claro, es más divertido. Por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente, ¿cierto? Que sería el 7, por la posición en que se encuentra, más 1, ¿cierto? Este dígito de acá, por la base del sistema, ¿ya? Que es 2 elevado específicamente a 6, ¿ya? Más, ¿les parece si omitimos los ceros ahora? ¿Ya? Simplemente porque sabemos que no van a aportar, como fue el caso anterior, ¿ya? Pero no nos vayamos a confundir de los exponentes, ¿ya? Hay que tener cuidado. Vamos entonces a poner ahora el 1 que está ahí, por la base del sistema que es 2, y queda elevado a el exponente 4 que le corresponde. Omití simplemente el 0 porque va a quedar multiplicado, ¿cierto? Por cualquier, o sea, 0 por cualquier cosa va a ser 0, ¿ya? 4 más el otro 1 que vamos a tener acá, omitimos ese 0 que estaba ahí, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces 1 por 2 elevado a ¿cuánto? Justamente a 2, que le corresponde según la posición en que se encuentra. Después viene otro 1 multiplicado por 2 elevado a 1, más otro 1 multiplicado por 2 elevado a 0, que finalmente es 1, ¿cierto? Ahora estamos como haciendo casi todos los pasos en realidad, por el hecho de que estamos recién viendo esto, que quizás, no sé, algunos pues quizás lo vio antes, pero yo prefiero asumir que igual es algo totalmente nuevo, ¿cierto? Ahí. Y nos quedaría, déjenme chequear si no me equivoqué, porque a veces uno empieza a hacer cualquier cosa. Ya, quitamos el 5, ¿cierto? Ese 0 que está asociado al 5 y el 0 que está asociado al 3. Y se ve perfecto. Ahora, podemos partir, por ejemplo, desde acá. Va a ser más simple. Esto va a ser simplemente 1. Esto de acá va a ser 2. Vamos a ponerlo ahí. Esto de acá va a ser 4, ¿cierto? Me dicen el resultado por ahí. Vamos a ver. Acá tenemos, ¿cierto? El 2 elevado a 4 es 16, queda multiplicado por 1, más. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? 32, ¿cierto? Así que el otro sería 2 elevado a 6, 64.
Y después de ese vendría el 128. ¿Les suenan algo estos números o no? 128, 256, 512, 1024, ¿cierto? 2048, 4096, ¿sí? Como que alguna parte lo escuchamos, ¿cierto? 8192. Miren esas coincidencias que se dan. ¿Ya? Vamos a anotar el número. Voy a copiarlo de acá y vamos a sumarlo. Parece que esto es 215. De hecho, tendría todo el sentido. Vamos a copiar acá. Así ahorramos un poco de esfuerzo en el dibujarlo. Y vamos a ver qué nos da, ¿ya? Déjenme buscar la calculadora que se perdió. Andaba por la otra ventana. Ahí andaba. Ya, 128. Vamos a aplicarnos más 64, más 16, más 4 y bueno, y más 3, ¿cierto? Efectivamente, 215. Muy bien los que lo calcularon. Y si los que no lo calcularon también, ahora yo creo que tuvieron la oportunidad de ver cómo lo hacíamos, ¿cierto? Y bueno, estamos convirtiendo de binario a decimal. De hecho, incluso creo que habían como unos chistes o memes o algo así que habían. ¿Se acuerdan que decían como que hay dos tipos de personas? ¿Lo habían visto eso, no? El clásico así como... Ya. Y ahora, mientras ustedes tratan de recordar si lo habían escuchado, que yo creo que sí, yo elijo el color, que está complicado elegir el color. ¿Cuál color elijo? No, tú no. Así salía algunas veces, que hay dos tipos de personas. Y como que, claro, si uno no entiende qué es lo que, cómo funcionan binarios, dice 10 tipos de personas. Qué raro. Y hay dos tipos de personas, los que saben binario y los que no. Ya, vamos a ponerlo en morado, ¿ya? Vamos a poner acá... Hoy cambié de opinión. Vamos a ponerlo en... Estoy muy indeciso hoy día. Vamos a ponerlo en café. Ya, así que va a ser entonces 3. Y ese va a ser el sistema octal. Sistema octal. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que será la base de ese sistema? Fíjense en el nombre. Sistema octal, ¿no? Mientras yo me voy para acá. Me voy para acá y empiezo... Eso lo voy a dejar, ¿saben que ese dibujo igual está interesante? Porque como que uno se puede preguntar, ¿y de qué lo que era eso? Ah, es que en realidad 0, vol se relaciona con 0 lógico, ¿cierto? Ya, y ustedes me dicen, ¿cierto? Que la base del sistema podría ser el 8. Y están en lo correcto. Sería precisamente el 8. Y los dígitos son tal cual como decimal, pero solamente los 8 primeros. Vale decir, vamos a ir desde el 0 al 7. No se vayan a confundir con eso de pensar que es del 0 al 8. Claro que a veces uno tiende a pensar así. Es del 0 al 7, ¿cierto? Porque son 8 dígitos y tiene que ser la misma cantidad que lo que es la base, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos entonces todos los dígitos de octal. Una vez que tenemos eso listo, vamos a hacer una conversión también, ya que estamos en eso. Vamos a convertir algo para ver qué sucede. Y vamos a partir acá. Voy a partir con negro, ¿sí? Ahí. Ejemplo. Y vamos a ponerle acá convertir. Y este lo van a hacer ustedes, ¿ya? Porque se aplica exactamente lo mismo. O igual yo lo voy a terminar haciendo después, pero quiero que al menos me escriban uno o dos resultados ahí en el chat, ¿ya? Convertir. De hecho, vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner este mismo número acá arriba. 3, 6, 7, pero en base 8, ¿cierto? Quiero que lo conviertan a decimal. 3, 6, 7. Porque se representa tal cual, ¿cierto? Pero no va a ser lo mismo, ¿cierto? Ya. Esto, convertirlo a decimal. Pueden comenzar a trabajar. ¿Ya? Sin ningún inconveniente o limitación. ¿Ya? Por mientras, les pregunto si es que lo que hemos revisado, voy a mandarlo por acá. Claro, habría que tomar ese número, el 367, y convertirlo a decimal de la misma manera que lo hicimos acá arriba. Fíjense bien que la clave está en qué cosa. Mientras le mando la encuesta, ahí está. La clave está en identificar los dígitos primero, ¿cierto? Como hicimos ahí. En este caso tenemos estos dígitos, que van del 0 al 7, ¿cierto? Después multiplicamos por la base del sistema, que para este caso era 2, ¿cierto? Acá hay un cambio, ¿no? Y elevamos a qué? Elevamos justamente al exponente que le corresponde, ¿cierto? Según su posición. Ahí les di otra ayudita, ¿cierto? Y claro, y lo voy a copiar igual abajo después. Mejor lo pongo abajo. Ahí. Vamos a poner acá la solución. Mientras yo adelanto eso, quiero que
me pongan algún resultado por ahí. No importa si de repente hay errores, no se preocupen por eso. ¿Ya? Sí, estamos para aprender, así que si nos equivocamos, lo corregimos nomás y vamos aprendiendo de ello. Y de hecho uno aprende mucho más de las cosas que se equivoca que de las que le salen bien, porque en realidad si se salió bien, queda igual como estaba, ¿cierto? En cambio, si uno se equivoca y después lo corrige, avanza un poco. Ya. No se olviden que esto que está acá es simplemente el subíndice que me indica a mí cuál es el sistema, porque si yo pongo solamente eso, bueno, supongamos que pongo un 7, uno podría decir, ya, pero es 367 en decimal, en octal u otro sistema diferente. No podríamos saber, habría mucha ambigüedad, ¿cierto? Así que para poder convertirlo, partimos entonces. 3 por la base del sistema, ¿cierto? Que sería 8 en este caso, porque estamos trabajando en octal. Se me borró la barrita ahí, sí. Por 8. Elevado al exponente que sería 2. Más. Y aquí vamos a poner entonces el dígito que tenemos ahí. 6 por la base del sistema que sería 8, lógicamente porque estamos trabajando en octal. Elevado al exponente que le corresponde según su posición que sería el 1. Más el otro dígito, ¿cierto? Que sería el 7. Recuerden que esto es la base, no le vayan a confundir con un dígito, ¿ya? Por el 8, que claramente es 8 elevado a 0, así que va a ser 1, pero lo ponemos igual porque estamos en la primera clase de teoría, así que mejor que pongamos todo nomás, ¿ya? Así que podemos empezar a calcular. Vamos a ver qué nos da acá. De hecho, voy a usar la calculadora. Por si acaso les adelanto y les comento, me escriben acá un resultado. Vamos a checar si sería ese resultado. Me dicen 1927. Vamos a ver, yo no sé si da eso, vamos a chequearlo. Les estaba comentando que también, por ejemplo, si estuviéramos presencialmente, ustedes podrían usar una calculadora básica, o sea, una calculadora que suma, multiplica, resta, divide, ¿ya? Es lo típico. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros tal cual como sería la versión presencial. Así que 3 por 8 elevado a 2, más el 6 por el 8. Me parece que quizá le pusiste un 3. Voy a ver, ¿ya? 6 por el 8, me refiero a un 3 acá en el exponente, quizás. Más el 7 por 1, en realidad es 7, ¿cierto? Sería 247. A ver, déjeme pensar si está bien o no. Sí, tiene sentido. Vamos a ver, porque en realidad, cuando yo tengo menos dígitos, voy a poder representar números más pequeños para la misma cantidad. O sea, si por ejemplo, supongamos lo que pasa en decimal. En decimal yo tengo 10 dígitos, ¿cierto? 10 dígitos. Yo con una sola posición, con un solo dígito, yo puedo representar hasta el 9, ¿cierto? Pero para poder representar al 9, por ejemplo, en binario, yo requiero bastantes más dígitos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, una regla para saber rápidamente si es que uno... ya, era 3 por 512 le pusiste. Sí, así que aquí tenemos que poner entonces el 2 y con eso estaríamos bien. Y de hecho, el 8 será 8 por 3. O sea, 8 elevado a 3, quizá. Vamos a ver. Porque me da esa impresión. A ver, a ver. Justamente, sí. Claro, porque recuerden que parte en 0, ¿ya? Después sigue 1, después sigue 2. Y algo que vamos a ver ya en la siguiente clase, pero es que, ¿qué pasaría si, miren, si yo tuviera un número así, coma, por ejemplo, no sé, 5, 2. ¿Cuáles son los exponentes ahí? Según lo que hemos estado viendo, de la coma hacia acá, porque no la he puesto, pero podemos asumir que es 0, 1, 2 y así continúa, ¿cierto? Y hacia acá, menos 1, menos 2. Y así continúa hacia los negativos, ¿cierto? A los enteros negativos en este caso, ¿ya? Eso obviamente lo vamos a ver en la clase siguiente, donde vamos a trabajar con números con partes fraccionarias. Esto lo voy a dejar así como una observación, así como en una nube bien colorida, que después lamentablemente se pierden estos colores cuando yo exporto el archivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Observación. Ya, es como un adelanto, en realidad, le diría el puesto. Vamos a dejar por allá. Lo cortamos y lo pegamos ahí. Ahí quedó. ¿Ya? Sí, sería 247, ¿cierto? Creo que eso es lo que calculamos. Déjenme ver por acá. Que la calculadora por algún motivo se me va hasta la izquierda, pero ahí volvió. Y ahora eso, ¿cierto? 3 por 2 elevado, por 8 elevado a 2, más 6 por 8 elevado a 1, más 7 por 8 elevado a 0, que es 1, precisamente 247. ¿Se fijan que la dinámica fue exactamente la misma? 247 en base 10. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna duda? Porque si se fijan bien hemos estado realizando exactamente lo mismo, ¿cierto? Solamente cambia el sistema.
Y mientras ustedes responden esa pregunta que les acabo de mandar, yo les voy a preguntar algo, miren. ¿Qué sistema creen ustedes que viene ahora? A pesar que igual lo adelanté, ahí vamos a comprobar si estaban atentos al principio. ¿Qué sistema vendrá ahora? Esto ustedes lo deberían poder suponer, incluso si no escucharon lo que yo dije al principio. Pueden escribirlo en el chat. Ya, sí, precisamente. Precisamente hexadecimal. ¿Ya? El sistema hexadecimal, de hecho, es muy, muy importante porque se ocupa bastante para codificar incluso datos en binario, dado que se puede reducir mucho las palabras, se puede reducir mucho el espacio que se ocupa. Y es más fácil para el humano de recordar. Por ejemplo, yo les digo un número así, 1AFF, es más fácil que acordarse, por ejemplo, de esto. ¿O no? Esto no es tan fácil de recordar. Si estuviera junto, porque igual lo separo, lógicamente, ¿cierto? Pero si yo les digo ese número junto, cuesta más, ¿o no? Que 1AFF, más fácil, más humano, ¿cierto? Entre comillas. Y ahora vamos entonces a escribir acá en la tabla, que la tabla la hemos estado formando desde el principio. ¿Qué pasa con nuestros nudillos? Ahí, púrpura, vamos a poner hexadecimal. Hexadecimal. Van a ser los dígitos, desde el 0, 1, 2, 3. Lo voy a anotar todos ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y después qué vendrá? Bueno, igual les adelanté algo, pero yo creo que han visto por ahí ustedes, ¿cierto? Vienen letras. Viene la A, viene la B, ¿cierto? Viene la C. La CH no viene porque esto está basado en el alfabeto en inglés, ¿cierto? Así que vendría entonces la D, ¿cierto? La E y la F, efectivamente. ¿Ya? Y aquí uno podría decir entonces ya, bueno, sé que va desde el 0 al 9, tal como en decimal, y le agregaron letras, simplemente para tener símbolos, porque uno podría haber puesto, no sé, por ejemplo, 10, 11, ¿cierto? Pero tendríamos el inconveniente que serían con dos dígitos un número. En cambio, la letra yo le puedo asignar el mismo valor sin problema, pero ocupo un dígito únicamente para representar. Y la base del sistema sería claramente 16, yo creo que ya notaron que se corresponde justamente a la cantidad de dígitos que tenemos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Conté súper desordenado, pero son precisamente 16. Estaba contando del 12 y iba con el 14 pintando, una cosa así. ¿Ya? Y tenemos nuestra tabla, miren, una buena tabla. Está como media apretada, así, una parte de la tabla, pero ahí la tenemos. Vamos a bajarle un poquito esto. A pesar que a mí me gusta bajarlo porque este software que es el Microsoft Whiteboard, como que por algún motivo cuando uno mueve se pone lento, pero si uno corta y pega no se pone para nada lento. Probablemente por, no sé, cómo manejan los datos. Ya, sistema hexadecimal. Y aquí vamos a resolver un problema similar, ¿cierto? Ya que estamos resolviendo y convirtiendo a todo decimal, después vamos a ver qué pasa si yo quiero convertir, por ejemplo, a binario o a, por ejemplo, hexadecimal. Porque, ¿cómo hacer todo convertido a decimal o no? No puede ser así el mundo, solamente convertido a decimal. Y vamos a convertir un número. Déjenme pensar qué número. ¿El que escribí yo? 1AFF. Ese vamos a convertir. Y lo vamos a convertir a decimal, ¿cierto? Vamos a ponerle acá con esa notación como media rara que puse yo, así. Como que una X y le ponía ahí en base 10. ¿Ya? Vamos a convertir. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que antes, ¿cierto? Pero aquí hay que tener algo presente, ¿ya? Y que lo voy a dejar marcado en la tabla. Voy a ir para la tabla. Voy a tener por mientras la encuesta. Tabla. ¿Dónde está la tabla? Por ahí anda perdida la tabla. Ya. Tenemos que, cierto, que después del 9 vendría el 10. ¿Ya? Vendría el 10, estaría acá. Vendría el 11, vendría el 12, vendría el 13, vendría el 14 y vendría el 15, ¿ya? Fíjense bien que va desde el 0 al 15, de nuevo, ¿cierto? No va desde el 0 al 16, que es un error súper común que le asignan el 16 a la F, ¿ya? Así que, con eso en cuenta, recuerden, de la A comienza el 10, ¿cierto? Hasta el 15, que sería la F. Quiero que conviertan esto. Yo voy a tener que ir a bajar a abrir la puerta, así que vuelvo en breves segundos. No, vuelvo con un minuto, ¿ya?
Ya, listo. Besito. Chao, chao. Ahora sí, he vuelto. ¿Cómo les fue? ¿Les fue de alguna manera o no les fue de alguna manera? Ya, vamos a calcular entonces. De hecho, debería desinfectar mis manos, ¿cierto? Dando el ejemplo. Y vamos a calcular. ¿Sí? Es el 1AFF. Vamos a escribir el número, vamos a fijarnos, ¿cierto? El peso que le corresponda según la posición. Y tendríamos entonces acá el 1, AFF, la base 16, como habíamos dicho. ¿Ya? Tenemos acá 0, 1, 2, 3, y empezamos lo mismo, ¿cierto? 1 por 16 elevado a 3, que es la base del sistema, sería así, ¿cierto? Le corresponde, ¿cierto? Según su posición, más el A, y aquí tomamos el valor que habíamos dicho, ¿cierto? Después del 9 venía el A, así que sería su valor el 10. Por la base del sistema, perdón, que es 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que es 2, más, nos quedaría entonces el 15 ahora, porque recuerden que el F representaba el 15, o en realidad su valor sería el 15, por 16 elevado a 1, más, tendríamos nuevamente el 15, ahora por 16 elevado a 0, ¿cierto? Que sería en definitiva simplemente 1. Yo por ser hoy día lo estoy anotando. Ahí, ¿ya? Y eso nos daría entonces el siguiente número. Voy a copiar eso, ¿ya? Vamos a copiarlo. Ahí, copiamos, pegamos simplemente. Pegamos simplemente ahí. Sería entonces el siguiente número. Lo voy a calcular porque no, la verdad es que no lo he calculado. Ahí. Ya. ¿Cuánto era? Bueno, 16 elevado a 3, ¿cierto? 16 elevado a 3 por 1 más el 10 por 16 elevado a 2. 10 por 16 elevado a 2 más, ahí está bien, ¿cierto? 15 por 16, 15 por 16 más el 15, ¿cierto? Por 1, así que nos da lo mismo. Y sería, según lo que me dio a mí, al menos 6.911. ¿Les dio algo parecido a ustedes? ¿O les quedó diferente? Estoy chequeando si se corresponde. ¿Cuánto dije? 6.911. Ahí, sería 6.911 en base 10. ¿Les dio o no les dio? Vamos a usar esto como... ¿Les da así el resultado o no les da así el resultado? Ya, muy bien. Por un momento pensé que no estaban. Ya. Así que como pueden ver, entonces la dinámica es esa. Es simplemente descomponer el número, en realidad tomando cada uno de los dígitos que tenemos en esos sistemas posicionales, multiplicando por la base del sistema, que en este caso, por ejemplo, era 16,
y elevando al exponente que le corresponde según la posición. Eso es todo lo que hacemos para convertir a decimal. Pero ahora nosotros debemos decir, y si queremos convertir, por ejemplo, a otro sistema, como por ejemplo binario, de decimal a binario, ¿cómo lo hacemos? Y vamos a ver que tenemos al menos dos formas de poder hacerlo, ¿ya? Voy a traer la tabla que teníamos por acá arriba. La tabla que está por acá. Ahí. Vamos a tomar la tabla. Ahí. La voy a cortar. Como les decía, se pone medio lento cuando uno lo desplaza, así que vamos a pegarla acá. Y vamos a ver después cómo podemos entonces convertir un número decimal en uno binario, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo vamos después a extrapolar o generalizar en realidad para el caso en que nosotros estemos trabajando con otro sistema y queramos convertir, por ejemplo, un número que sea hexadecimal y lo queramos convertir a su correspondiente binario. ¿Le vamos a poner qué color? Le vamos a poner ya, negro nomás. Ahí. Negro. Me preguntas si es que he tenido pérdida del video en algún momento. ¿Te refieres, por ejemplo, a pérdida ahora que se corte la señal y que, por ejemplo, algo se pierda? Ah, ah, puede suceder. Puede suceder en ocasiones. La verdad es que en este momento estoy con el internet celular, porque se fue el internet hace como unos minutos, ¿ya? Pero por lo general no. Por lo general no me ocurre, ¿ya? Y yo lo noto porque de repente como que se laguea un poco. Ah, creo que tú me comentaste, ¿cierto? Creo que me comentaste, pero la verdad es que no me ha pasado. Porque, como les digo, yo noto cuando, por ejemplo, me caigo yo, es que me empiezo como a laguear. Como que eso lo noto. Quizá habría que probar. Yo lo que ocupo siempre es la aplicación. Yo te recomiendo usar la aplicación de Zoom, descargarla. Ahora no me deja abrirla, pero aquí abajo tú ves el icono. La descargas, la instalas y corre mucho mejor que con un explorador. Al menos en mi experiencia que haciendo clases, que yo empecé como el segundo semestre de 2019 y en la explorador nunca me ha gustado mucho, la verdad. Como todo, pues tú sabes que el explorador en realidad siempre consume mucha RAM y a veces como que ralentizan de más los equipos. Ahí. Iba a ponerle una línea y lo estoy borrando. Sí. Sí, yo recomendaría chequear eso. Y bueno, y la otra ocasión creo que no tenía problemas con internet. En esta ocasión sí, porque por algún motivo uno va a hacer una clase y se corta el internet. Pues. Es como que, no sé, pues, como que tiene una prueba y se corta el internet y cosas por el estilo, ¿no? A pesar que en este curso tiene una ventana bastante amplia de tiempo, por lo mismo, para las pruebas. ¿Se acuerdan que les comentaba que van a ver cuánto tiempo? 180 minutos para poder resolver la prueba y ustedes van a poder acceder desde, por ejemplo, las 8:15 de la mañana hasta las 23:59 horas. Así que siempre tienen que tratar de ver antes cómo anda la cosa, porque a veces uno donde vive por internet puede andar medio mal, así como a mí que se me corta como a las 2 de la tarde por algún motivo. A veces como que tiene esos microcortes. Ya, ahí está. Miren que igual tira pinta. Ya, y ahora vamos a ver entonces cómo podemos nosotros convertir números, por ejemplo, de otro sistema a binario. De hecho, sería, por ejemplo, decimal a binario, ¿ya? Conversión. Porque hasta ahora todo lo llevamos a decimal. Vamos a poner de binario. De hecho, me equivoqué. De decimal a binario. A binario. Ahí. Y para eso vamos a tener al menos dos maneras. Sí, esa es una buena idea que lo puedas chequear. Y sí, pues de todas maneras, si en algún momento, por ejemplo, no sé, empiezo a sonar como robótico, es porque ahí empiezan a haber problemas de mi lado. Sí, es bien evidente. Porque como que como que los datos después empiezan a llegar lento y después llegan todos de golpe. Y va a haber dos formas. Ah, sí, eso sucede a veces. Ahí es porque de repente se demora en subirse el dato desde mi punto. Primera alternativa, miren. Vamos a convertir de forma intuitiva. Opción 1.
1. Intuitiva. Que a veces BTR, ¿qué les puedo decir? Ustedes tienen BTR, tienen Movistar, Entel. ¿Qué hay por ahí? Vamos a poner con un ejemplo, vamos a partir ya porque siento que tiende a quedar más claro hacerlo. Vamos a convertir un número, miren. El 25. 25, obviamente lo vamos a poner en decimal porque queremos convertir a binario, ¿cierto? A binario. La primera alternativa, la primera opción, va a ser de forma intuitiva. Y ustedes se pueden preguntar aquí, ¿a qué me refiero con intuitiva, cierto? ¿Ya? Y es simplemente vamos a poner los unos y los ceros según nos parezca apropiado. Pero no tan, por decirlo así, como tanteando, sino que vamos a hacerlo de la siguiente manera, miren. Quiero que ustedes se fijen en esto que voy a dibujar ahora. Supongamos que yo tengo un número, por ejemplo, como el 1, 0, 1, 0, o como el que convertimos, ¿cierto?, al principio, ese número. Nosotros claramente le damos el peso y tomamos el exponente según la posición que se encontraba, ¿cierto? Aquí era 0, 1, 2, 3. Si yo escribo esto mismo acá, voy a escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y quiero que pongan atención. Vamos a hacer, ¿qué pasaría si es que yo pongo un 1 en esta posición? ¿Cuánto aporta ese 1? Al valor total del número. Claramente ese 1 quedaría multiplicado ¿por qué cosa? Quedaría multiplicado por 2 elevado al exponente que sería 0. Por tanto, él en esa posición aportaría únicamente 1 al valor total del número, ¿cierto? Aportaría entonces, como le decía yo, 1. Si yo, por ejemplo, pongo un 1 acá, ese 1, ¿cuánto aportaría? Aportaría, a ver, veamos, 1, y si esto está obviamente en binario, ¿cierto? 1 por la base del sistema que sería 2, y elevado al exponente que sería 3, según la posición en que se encuentra. Así que en realidad ese 1 en esa posición aportaría 8 al valor total del número. ¿Ya? ¿Y a dónde quiero llegar con eso? Que en realidad, según donde yo ponga los 1, voy a poder saber a priori cuánto va a ser su aporte. Si pongo un 1, por ejemplo, ahí, voy a estar haciendo ¿qué cosa? Voy a estar multiplicando ese 1 por la base del sistema que va a ser 2, elevado al exponente, que en este caso sería 2, así que va a valer o va a sumar 4. ¿Ya? Ese es el peso que va a tener ese 1 en esa posición. Y si nosotros sabemos eso, podríamos entonces decir, ya, si quiero formar un 25, por ejemplo, seguro que estamos viendo ahora, si yo pongo, por ejemplo, un 1 por acá, pongo, no sé, vamos a hacerlo bien, pongo un 1 por acá, uno por ahí, se forma el 25, me falta, me sobra, ¿se fijan? Y ahí podría empezar a hacerlo. Eso es lo que me refiero de forma intuitiva. Pero lo vamos a hacer de una forma más simple, miren. Lo vamos a hacer así. Ya que tenemos esas posiciones, yo sé que acá tendría, ¿cierto? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 y 2 elevado a 5. Yo podría escribir directamente los números. Podría escribir acá, por ejemplo, el 1, que sería el valor de un 1 en esta posición. Podría poner el 2, que sería el valor de un 1 en esa posición. El 4, que sería el valor de un 1 en esa posición. Y así podría seguir con el 8, ¿cierto? El 16 y el 32, donde el 32 en definitiva sería el valor que toma un 1 en esa posición. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O es muy extraño lo que estoy diciendo? Porque quizás es medio raro. ¿O no me he explicado bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Simplemente para decir, ya, si yo pongo, por ejemplo, el 1 acá, no me sirve porque me voy a pasar, ¿cierto? No voy a poder formar el 25. Así que ya sabemos que ese va a tener que saber ser un 0, ¿cierto? Y si es que yo, por ejemplo, pongo un 1 acá, fíjense bien, un 1 ahí, voy a tener 16. Me falta para el 25. Vamos a ver si le pongo algo más. Vamos a ponerle un 1, por ejemplo, acá. Voy a tener entonces el 16 más el 8 me da 24, ¿cierto? Estoy súper cerca, me falta solamente 1. ¿A dónde pondrían el otro 1 ahora ustedes? ¿Dónde lo pondrían? ¿Lo pondrían acá, acá o acá? Lógicamente, debido a que poner un 1 en esta posición nos va a aportar 1, lo vamos a poner ahí, ¿cierto? Y con eso vamos a tener entonces que tenemos 24 más 1 va a ser igual a 25, ¿cierto? Vamos a formarlo. Pero yo les pregunto a ustedes, efectivamente, la posición de 2 elevado a 0. ¿Qué pasará con estos de acá? ¿Qué van a hacer? Porque espacio no pueden ser, ¿cierto? Tienen que ser algo.
0, efectivamente, ¿cierto? Entonces ponemos ese 0 ahí. Ahora sí, ese 0 ahí, ese 0 ahí. Y acá, ¿qué pasa? Podríamos ponerlo o no, porque en realidad un 0 a la izquierda no va a cambiar el número. Es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, no sé, un 347 y le pongo un 0 ahí. Sigue siendo un 347, ¿cierto? Por mucho que yo lo llene de ceros por la izquierda. Así como también si tuviéramos un número que tiene coma decimal y acá tiene solamente ceros, o perdón, coma para separar la parte fraccionaria y la parte entera, ¿cierto? Todo esto no aporta, así que se puede omitir. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Y ahora lo que ustedes ven acá, pueden comprobar que efectivamente va a ser la representación del 25, pero en binario. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando de forma intuitiva. Podemos notar desde ya que cuando tenemos números que no son tan grandes, es relativamente simple. O sea, obtener un 10, obtener un 15, incluso diría que un 60 y algo, funciona súper fácil. ¿Ya? Ya números más grandes quizás no van a ser tan prácticos, dependiendo del caso. Así que tenemos entonces que nuestro 25 en base 10 se va a corresponder entonces a ese número, al que tenemos ahí, ¿cierto? Esa es la forma intuitiva. 1, 1, 0, 0, 1, y esto en base 2. ¿Ya? Y ahí va a estar. Vamos a ponerle más todavía. Vamos a ponerle ahí, bien colorido. ¿Sí? ¿Cuál será la otra manera? Porque obviamente si vemos que esto funciona para números pequeños y para números más grandes quizá no es tan simple, ¿cierto? Y capaz que perdamos tiempo y nos podemos equivocar. Tiene que haber una alternativa que sea, diríamos, un poquito mejor, ¿no? O al menos sistemática, que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Creo que elegí otro rojo. Vamos a poner el rojo que tomé arriba. Ahí. Capaz que sea naranjo y yo la verdad es que no sé si me estoy poniendo daltónico, pero a veces como que los veo diferentes los colores. Ahí. Falta que alguien me diga, no, eso yo lo veo verde así. ¿Se imaginan? Sistemático. O, bueno, este color que estoy poniendo acá, que al menos coincide con ese. Ah, ya, está bien entonces. Sistemática. Vamos a poner acá. ¿Cómo lo hacemos de forma sistemática? Miren, vamos a tomar acá nuestra regla. Vamos a dibujar una pequeña especie de tabla, la verdad. Una especie de tabla. Ahí. Ahí. Ya. Así. Lo podría haber hecho a mano alzada, pero en realidad me queda muy chueco, así que lo hice así. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a poner el número que nosotros queremos operar. El 25 lo queremos convertir a binario, ¿cierto? Así que aquí va el número. Y vamos a escribir acá arriba, fíjense bien en lo que voy a decir, la base del sistema al cual queremos llegar. Eso me está abriendo la puerta que, oye, o sea, yo podría poner otra base. ¿Sí? De hecho, podría poner otra base. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Porque este es un procedimiento que no es complejo, es un algoritmo en realidad. Vamos entonces a decir lo siguiente. Vamos a partir con este número, lo vamos a dividir en la base del sistema y vamos a escribir el cociente acá. ¿Ya? Vamos a partir haciendo eso para que sea más fácil de comprender. Porque cuando uno lo va haciendo con ejemplos, ¿cierto? Es más simple. Ya, vamos a tomar el 25, que es el número que queremos convertir en este caso a binario. Lo dividimos en 2. Y me dio 12,5. ¿Cuál es la parte entera? ¿Cierto? El cociente que nos dio es 12, ¿cierto? Ponemos el 12 acá. De momento estamos trabajando solamente con eso. Vamos a tirar una barrita acá. De hecho, ya que estamos haciendo las cosas así, hagámoslo con reglas, ¿cierto? Seamos ordenados. Ahí. 12. Y vamos a escribir el resto que nos quedó. Si yo divido 25 en 2, obviamente me va a dar 12 y me va a sobrar 1, ¿cierto? Así que pongo el 1 ahí. Continúo. Voy ahora a tomar el resultado que me dio, que sería en este caso S12, y lo voy a volver a dividir en la base del sistema. Vale decir en 2. Ahora, claramente 12 dividido en 2 no me hace falta calculadora. Me va a dar 6. Y como está perfectamente contenido, el resto va a ser 0. Que lo anoto arriba. ¿Ya? Repito para que me vayan siguiendo, si es que alguien por ahí se perdió. El número que yo quiero convertir, la base del sistema a la cual quiero, al sistema que quiero llegar, ¿cierto? Que en este caso es binario, y por tanto su base es 2. Tomo el 25, lo divido en la base, y me da un cociente, ¿cierto? Que sería la parte entera en este caso, que sería 12. El resto que me queda va a ser 1, porque me sobró ese 1, ¿cierto?
Después vuelvo a tomar este número que nos dio como cociente, lo divido en 2, que es la base del sistema. Ahora me va a dar 6, pero obviamente está perfectamente contenido, así que el resto va a ser simplemente 0. Va a decir que el resto siempre lo pongo arriba. ¿Ya? Continúo. Tengo ahora el 6. Lo voy a dividir en la base del sistema, que es 2. Me va a dar claramente 3, que lo voy a anotar acá. Voy a poner negro, sí. 3. ¿Y cuál sería el resto? Sí, obviamente el 6 está, al dividirlo en 2 me va a dar que cabe perfectamente, ¿cierto? Está perfectamente contenido. Por tanto, el resto va a ser 0. ¿Ya? Ahora, este cociente que me dio, lo vuelvo a dividir en 2 y vamos a ver qué me da. 3 dividido en 2 claramente va a ser 1 el cociente, ¿cierto? Pero me va a sobrar 1. Va a ser un resto de 1 entonces. ¿Ya? Y ahí vamos bien. Y quiero que tengan mucho cuidado, porque esta es una parte donde es súper fácil equivocarse, a pesar que puede parecer que quizá no es tanto, pero de verdad que muchos errores hay acá. ¿Cuándo me detengo? Porque ustedes pueden preguntarse ahora ya, bueno, estoy dividiendo en 2, voy guardando el cociente abajo, ¿cierto? Y arriba voy poniendo el resto, pero esto, ¿cuándo termina? Va a terminar cuando el cociente me dé 0. Cuando me dé un cociente 0, yo me detengo. ¿Ya? Y obviamente tengo que escribir el resto y todo tal cual. Así que ahora, tomamos el 1, lo dividimos en 2. Claramente el 2 no está contenido en el 1, así que me va a dar que el cociente va a ser 0. ¿Y cuál es el resto? Les pregunto yo, lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál es el resto de la última operación? Que sería... Ya, cuidado con eso. Dividimos, ¿cierto? El 1, lo dividimos en el 2. Nos dio un cociente de 0, porque claramente no está contenido ninguna vez el 2 en el 1, ¿cierto? Pero ¿cuál es el resto? Es lo que nos sobra, ¿cierto? Exactamente. Sí, muy bien, porque por eso es que lo menciono y le doy énfasis, porque de verdad que uno se lo tiende a pensar así. Así que era, como le decía, el 1 dividido en el 2, nos queda entonces que está contenido 0 veces, el cociente es 0, pero nos sobró ese 1. Y como llegamos a 0, en el cociente, finalizamos. Y quiero que se fijen ahora, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué creen ustedes que es eso? Ah, miren, justamente la representación del 25 que obtuvimos de esa manera, ¿cierto? Intuitiva, como viendo dónde pongo los 1 y los 0, ¿cierto? Como al tanteo, podríamos decirlo, ¿ya? Y por eso es que lo ordenamos de esa manera, ¿ya? O sea, como trabajando hacia la izquierda, para que nos quedara perfectamente ordenado. Por lo tanto, el 25 en base 10 va a ser igual a el 1, 1, hoy me están mejorando los números, parece. 1, 1, 0, 0, 1 en base 2. Y estaríamos ok. ¿Sí? Voy a repetirlo solamente para reforzarlo, ¿ya? Si se entendió bien y lo encuentran repetitivo, no se preocupen, es solamente para eso. Y es lo último que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Así que, mientras yo les mando de nuevo la encuesta, que la verdad es que me sirve para ir chequeando si que se va entendiendo. Si algo no se entiende, ustedes le ponen que no, nomás, ¿ya? No se preocupen. Si estamos para eso, para que se vayan entendiendo las cosas. Entonces, ¿cómo fue que lo fuimos haciendo? Muy bien, Matías. Fuimos entonces, nosotros partimos con el número que queríamos poner. Y lo voy a hacer a mano acá, ¿ya? Así después lo voy a borrar, pero me interesa que veamos el procedimiento. Ponemos el número que queremos convertir, ponemos la base del sistema al cual queremos llegar, ¿cierto? Y empezamos. 25 dividido en 2 va a ser 12. No está perfectamente contenido, me sobra 1, ¿cierto? Después tomo el 12, lo divido en 2. Me va a dar 6, es el cociente, y está perfectamente contenido, así que el resto es 0. Continúo. 6 dividido en 2 me va a dar 3. Anoto el resto acá, perdón, el cociente. Y como está perfectamente contenido, ¿cierto? El 2 en el 6, me queda un resto de 0. Ahora, 3 dividido en 2 me va a dar un resultado de 1. Y además el resto también va a ser 1, ¿cierto? Por último, el 1 dividido en el 2, vamos a ver que el 2 no está contenido en el 1. Así que me va a quedar un cociente de 0. Y el resto, mucho cuidado, ¿cierto? Según lo que tenemos acá, sería 1. ¿Ya? Y nos queda el número ahí. Como pueden ver ustedes, esto claramente lo podemos hacer y es solamente dividir por 2. ¿Ya? Siempre nos podemos equivocar, pero es al menos sistemático en ese sentido. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que ya vimos cómo podíamos, ¿cierto? El día de hoy vimos cómo podíamos convertir de cualquier sistema decimal. Vimos los 4 casos, ¿cierto? Incluso de decimal a decimal, aunque parecía como muy obvio, ¿cierto? Pero nos daba el pie para lo que íbamos a hacer después. Vimos ahora que podíamos entonces convertir también de decimal a binario.
con este método que es intuitivo y con este que es sistemático. Y como ustedes pueden suponer también, este método sistemático también lo vamos a poder aplicar para, por ejemplo, base 16, base 8 y cualquier otra base que se nos ocurra. Esa es la ventaja que tiene este método, ¿ya? Así que eso quedará ya para la siguiente clase. Les agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo lunes. Espero que tengan un muy buen resto de semana, ¿ya? Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Hay que tomar 11 ahora. Sí, dime, Carlos. Cualquier duda que tengas. Expláyate. Entonces yo me estiro. Después quedo grabado. Aunque siempre lo podría editar. No, pero lo dejo. ¿Cómo quedó el documento? Vamos a ver. Oye, igual quedó bien. Voy a dejar ese dibujo acá. Lo voy a dejar por ahí para que quede como también como parte de lo que hicimos hoy día, ya, porque igual quizá a alguien le llama la atención. Vamos a poner por acá. Para los informáticos que les gusta la electrónica, ¿cuántos dígitos en binario de forma intuitiva es bueno saber? La verdad es que no, yo podría decir que no hay obviamente una regla definitiva. Te podría decir lo que, al menos lo que yo me acuerdo. Por ejemplo, yo por lo general me acuerdo como a ver el 8192, el 16000, ya por ahí se me empieza a olvidar, ¿cierto? Pero yo diría que con saber, por ejemplo, hasta el 8000 y algo, 16000 y algo, es más que suficiente, porque si no, uno siempre lo puede estar multiplicando por 2 y la calculadora la vamos a tener incluso acá en el PC, ¿cierto? Pero por lo general, más o menos por ahí. ¿Sí? Sí, es que es la costumbre y de ahí viene el tema de por qué se representan así, por ejemplo, las unidades de SSD, ¿cierto? Que vienen en 128, vienen en 256, ¿ya? Y por ahí también, y las memorias también, ¿se acuerdan que las memorias son así? La memoria, por ejemplo, no sé, pues de 4 GB no es de 4 así a secas muchas veces, o en realidad a veces la venden así por un tema más comercial, ¿ya? Pero podría ser sin ningún problema de 4096. Bueno, no les quito más tiempo, ya que nos queda un minuto. Cualquier otra duda me pueden escribir. Recuerden que yo voy a estar disponible el horario de consulta. Hoy día en particular no pude estar porque tenía que ir a hacerme un examen, pero desde el viernes voy a estar, el día miércoles y viernes también. Ya está por si acaso publicado, miren, ya que estamos en eso. Acá está el horario de consulta, miren. Ahí está. Miércoles y viernes de 9:35 a 10:45. Y si no, me pueden escribir y ahí coordinamos cualquier otra cosa, ¿ya? Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Claro, la ayudantía es parte de la próxima semana. Así que nos vemos.